Bueno. Voy a poner ahí. Compartir. Ahí. Ustedes confirman cuando se vea. Todavía no. Ahí arrancó. Ahí está, oculto esto. Ahí va. Bueno, arranco, ¿no? Dale. Bueno, mi nombre es Analia Girardi Barró, yo organicé la exposición de esta manera. Lo primero, se solicita que se debe proponer un trabajo práctico sobre los conceptos básicos de mecatrónica y robótica, que es el punto 3 de los contenidos temáticos de la cátedra, y se pide que se tiene que integrar todos los conceptos involucrados en estos títulos y poner en relieve el trabajo del diseñador sobre esa temática. Entonces, lo que planteo como trabajo práctico es el desarrollo de rediseño de un lavarropas automático de carga superior con plataforma operativa híbrida, incorporando esos contenidos temáticos, y acá lo que se va a ver es cuál sería el trabajo del diseñador. Para ir organizándolo por partes, bueno, lo primero es cuáles son estos elementos que integran el punto 3 con los conceptos básicos de mecánica, de mecanismos, hidráulica, neumática, electrónica, comandos eléctricos, actuadores, base de programación, microprocesadores, servomecanismos y conceptos de robótica y máquinas autónomas. Tratando de incorporar todos estos elementos, el planteo mío es presentar primero, bueno, qué propongo de trabajo práctico, cómo lo organizaría y ejemplos concretos que permitan poner en relieve ese trabajo del diseñador, ¿no? Que es parte de lo pedido. Y también explicando de alguna manera a los alumnos algunas de estas correcciones que se podrían dar en la clase como parte de la función docente. En la propuesta pedagógica lo que se plantea es que son 5 trabajos prácticos para 4 contenidos. Los 4 contenidos más fuertes van a estar distribuidos en todo el año, pero los contenidos de la tercera parte, donde estaría incorporado este trabajo práctico, yo lo planteo de manera grupal y a su vez, como forman parte de contenidos que ya se vienen incorporando desde el principio de año, el alumno va a ir incorporando primero conceptos de estructuras y de modelos de simulación, y cuando se llega a este tercer elemento temático, ya se está más o menos cerca de mitad de año, entre primero y segundo semestre, ahí sería donde se lanzaría el trabajo práctico. La idea es planificar el desarrollo del trabajo práctico en 8 clases, de 8 semanas, a un encuentro semanal, y lo dividí en 2 partes grandes, una primera parte con un trabajo más sobre mecánica de mecanismos, comandos electrónicos y actuadores, y una segunda parte donde se trabaja incorporando los otros contenidos que lo hacen mecatrónico al proyecto, y con un trabajo más fuerte sobre la parte de interfaz y usuario. Y terminaría con una entrega final, con informe técnico y exposición y presentación de los grupos. Entonces arranca el TP, la primera parte es la clase de lanzamiento. En la clase de lanzamiento, que es en esta primera semana, empezaría con una teórica sobre el tema, donde se incluye un paquete de contenidos tecnológicos y definiciones de la problemática de la mecatrónica y la robótica y todo lo que ella involucra. Y se solicitaría una investigación sobre el producto y toda su complejidad, se armarían grupos de 3 a 5 personas y se discutirían los grupos comenzando la reflexión que va a seguir con una investigación y profundización para la clase siguiente sobre el tema a discutir una vez que se dio la teórica. En la parte de la teórica, siguiendo con la línea de la propuesta pedagógica de la cátedra, el teórico que condensaría ese paquete de contenidos iría a lo largo de todo el TP. Primero sería una teórica más fuerte, pero después mini teóricos en las correcciones, según lo que se requiera, en cada situación específica, según cómo trabajen los alumnos, pero también con temas relevantes para todos los equipos. Bueno, en este caso, el ejemplo de este trabajo práctico se replantea como un rediseño de lavarropa de carga superior, ¿no? Como decía, con una plataforma operativa híbrida, pero la idea es que una vez que se define qué son productos mecatrónicos, estarían definidos como aquellos en los que hay una interacción entre la mecánica, la electrónica, la hidráulica, neumática y otros componentes, y sobre todo donde hay algún componente de programación informática que permite, ya sea por sistemas de código abierto o por algunos que se puedan manejar desde Windows, por ejemplo, o sistemas embebidos, que son software aplicados específicos para algún determinado producto, cumplir una determinada función. La idea es que el alumno pueda manejar la complejidad que significa entender un sistema donde todas las decisiones en
en el funcionamiento del producto tienen una interacción de distintos componentes que están jugando en el mismo momento, algunos de respuesta automática y otros con un input que marca el usuario en algunos puntos posibles del sistema. Este mapita que se ve acá marca, es el user flow, digamos el flujo de usuario, y lo que se muestra ahí, bueno, se ve medio chiquitito, ¿no? Pero en la imagen lo que se muestra es un diagrama de uso con la hibridación entre la interacción entre el usuario justamente y sus entradas y la programación que el sistema ya tiene pautada. Entonces se verían partes como qué se quiere lavar hoy, qué le gustaría a uno configurar, iniciar un ciclo de lavado, bloquear o pausar si es que hay alguna situación posible en la cual se quiere agregar una prenda o cambiar algo, y todas las combinaciones posibles, ¿no? Este sería como un ejemplo en el cual para la corrección de los alumnos, una parte de la interfaz de usuario, se podría trabajar a partir de mapas y cuadros que permitan entender las relaciones entre todas estas partes, ¿no? Lo mismo sucede, como se ve acá, con lavarropas automáticos, por ejemplo, para jean o edredón o ropa blanca, o lavados manuales, donde aparece nuevamente la interacción de los llamados en el mapa del user flow para algún ítem como remojar con agua tibia algo, por ejemplo, o donde el usuario interviene más de forma manual. Si bien cada equipo elegiría la manera en la que trabaja sobre la interfaz, hay algunos elementos de la corrección que tienen que ver con el desarrollo comunicacional, por ejemplo, de aquellos pictogramas que relacionan lo que está pasando con cómo se lo comunica al usuario y viceversa, para alguna acción en particular por la cual el usuario debe, por ejemplo, interrumpir un lavado o realizar cualquier otro tipo de acción y la máquina responder en función de eso. Lo mismo sucede con las correcciones que se necesitarían para marcarle al alumno, por ejemplo, aspectos tecnológicos relacionados con identidad gráfica, pero no solo de los pictogramas y de la paleta de color elegido, sino de la materialidad, ya que esta materia que es tecnología tiene tomas de decisión sobre los materiales que articulan aspectos comunicacionales del producto con aspectos de resistencia mecánica, por ejemplo, frente a determinados esfuerzos, a los cuales algunas partes van a estar sometidas, ya sea carcasas protectoras o pantallas LED para lectura de parámetros o partes de aluminio u otros materiales. Entonces, es importante acá corregir y guiar al alumno sobre el conjunto completo de la interfaz, considerando que en este tipo de productos mecatrónicos los elementos programables o aquellos que ya tienen programas predeterminados forman parte del aspecto tecnológico del producto también, y para su correcta comprensión y lectura de parámetros y también para controlar y regular y obtener diferentes respuestas del sistema, es importante pasar, digamos, por esa etapa, ¿no? Siguiendo con la parte del contenido teórico de mecatrónica y robótica para el TP, y un punto importante también es la parte de mecánica de mecanismos, ¿no? Incluida dentro de los contenidos temáticos, entonces, en la cual se ven involucradas decisiones que son a la vez de diseño y a la vez de partes de mecanismos. Me refiero a la toma de decisión sobre, bueno, motores, sistemas de transmisión para el movimiento del tambor, si lleva correa, si no lleva correa, qué tipo de sistema es el que se va a elegir acorde a lo que uno quiere lograr y a lo que la empresa o la identidad de marca también está buscando frente a sus usuarios. Lo mismo sucede con otras tomas de decisión sobre el aspecto mecánico del producto respecto a cómo influye el cambio en la toma de esas decisiones mecánicas si diseño un lavarropa de carga frontal o de carga superior, por ejemplo. A veces algunas tomas de decisión vienen dadas por alguna política de la empresa o del fabricante que se propone como cumplir algunos estándares de calidad o cuidado del medio ambiente, pero esto repercute también para el diseñador en la resolución de algunos aspectos estructurales como parte de la interfaz y de transmisión de movimientos o de mecanismos para algunas partes donde se seleccionan algunos tipos de sistemas para los movimientos interiores. No es el caso de este TP porque se plantea para carga superior, para hacerlo más simple, digamos, y más rápido de poder explicar, pero influye en la decisión de la tecnología. Después de todo esto pasamos a la segunda semana, ¿no? En esta semana se corrige un taller sobre lo investigado, sobre estudios de mecanismos para transmisiones de movimiento, los alumnos exponen y se discute sobre la investigación que traen de producto lavarropas, de mecatrónica, sobre los sistemas, mecanismos que transmiten movimientos en el lavarropas, y la idea es que reflexionen y se lleven conceptos de mecánica de mecanismos. Para la semana 3 se les va a solicitar que algunos de esos sistemas de mecanismos los investiguen, los analicen y vean de la parte mecánica cuáles son aquellos que pueden separar, analizar y representar de alguna manera. Entonces, acá, perdón, ahí. Acá en esta clase 3
lo que se hace es reflexionar sobre esos mecanismos que decíamos recién, y los grupos trabajan en la representación de los mecanismos que se les pidió analizar y maquetizar. Pueden trabajar con maquetas de cartón, con maquetas de acrílico, de pay, a partir de un útil, utilizar los conceptos que adquirieron en la teoría sobre mecánica de mecanismos, va más lenta, ahí, en la parte de mecánica de mecanismos, y ahí, ¿se ve? Sí, sí. Ahí está. Bueno, sobre la parte de mecánica de mecanismos, y a partir de eso ellos analizan, por ejemplo, el movimiento y el recorrido que puede tener un determinado mecanismo, lo representan, una determinada función que puede cumplir dentro del producto mecatrónico, y la idea es que analicen el sistema de mecanismos posibles en distintas partes del producto, porque esto como aprendizaje les va a servir para que sea aplicable en algunas partes de este producto, pero también para que sea aplicable en cualquier otro sistema, y ellos se lleven estos conceptos y esta información tecnológica para aplicar como sistemas de resolución de mecanismos. Pequeñas maquetas a escala, la idea es que comprendan los movimientos, desde, no sé, analizar la parte de centrifugar, de lavar o de abrir la puerta, la tapita, mecanismos que sirvan para analizar el sistema en general y que servirían para incorporar aspectos como tipos de mecanismo de transmisión lineal, palancas, poleas, correas, engranajes, ruedas, transmisiones de movimiento lineal circular, tenido cremallera, etcétera, ¿no? Después se pasaría a la clase 4. En la clase 4 se cierra la primera etapa que involucra los contenidos de mecatrónica en el producto que marcábamos recién, y en esta clase se trabajaría más reflexionando sobre los otros aspectos de la mecatrónica, que son los comandos electrónicos, actuadores, y desplegar cuadros de representación sobre cómo todas esas acciones se relacionan entre sí. Al igual que en las otras clases, se reflexionaría y analizaría la temática, ¿no? Con teóricos y en los grupos y discusiones en las mesas, analizando un poco los sistemas de control, los componentes básicos de los sistemas de control, con transductores, sensores y transmisores, controladores, actuadores, tipos de actuadores en los sistemas de control, también empezar a entender, digamos, cómo es la mecánica de todo el sistema relacionada con el software y con la electrónica, ¿no? El lavarropa tiene como programa, por ejemplo, centrifugar, y entonces empieza a hacer determinadas acciones. La primera es encender la bomba de desagote, después prender la bomba a partir de una señal eléctrica dada por el programa, empieza a vaciar el depósito que tiene de agua, esto se controla por un tiempo. Pasado determinado tiempo el aparato detiene la marcha de la bomba y pone en marcha el motor y empieza a centrifugar, y pasado otro determinado tiempo, también controlado electrónicamente, el aparato se para, se frena y vuelve a funcionar la bomba y vuelve a descargar desde el fondo. Entonces, todo el sistema tiene un ciclo programado desde el punto de vista electrónico, donde están jugando diferentes actores que forman parte de todos estos contenidos de la mecatrónica, en el caso de este producto, de este proyecto en particular, ¿no? En este caso no hay sensores que determinen otras cosas, pero sí hay una unidad de tiempo que está marcado con el timer, y en otros casos, por ejemplo, cuando hay otros procesos de lavado que requieren de agua caliente, de agua fría o de agua tibia incluso, aparecen también sensores que determinan si el agua está caliente o está fría para encender resistencias o no encenderlas, etcétera. Siempre analizando cada una de estas partes en las correcciones a medida que los chicos van avanzando en el desarrollo del rediseño de su proyecto, interactuando con cada uno de estos elementos, ¿no? Después, en las clases 5, 6 y 7 se corregiría también con definiciones de modelo, ya empezando a resolver parte de los mecanismos que estuvieron analizando, incorporarlos en algunas partes del proyecto, modeladores de sólido que ya venían incorporando en los contenidos de la primera y la segunda etapa antes de llegar a este trabajo práctico, empezar a generar documentaciones, recibir e interpretar esa información, trabajar sobre la interfaz, y se siguen trabajando con roles dentro de los equipos, porque la idea es que en el trabajo interdisciplinario, profesional futuro, ellos van a tener que interactuar con sus pares o con profesionales de otras áreas que tienen expertise diferente a la de ellos y que tal vez le pueden generar aportes distintos y se complementan. Entonces la idea es que en el desarrollo del trabajo grupal en estas 3 semanas los ajustes sirvan también
para que las correcciones determinen de alguna manera los roles que cada uno cumple dentro del proyecto y a quiénes hay que consultar para determinados cálculos, por ejemplo, o determinar el tipo de motor, etcétera, en áreas que son específicas de alguno de esos rubros. Y trabajar más fuertemente sobre la interfaz y la parte comunicacional para todo lo que es la comunicación con el usuario. Después vendría la parte también de pensar en los sistemas de programación, los sistemas de programación C++, pero para la práctica lo que se me había ocurrido era que también como parte de las correcciones y parte de los ejercicios, así como en una de las primeras partes del trabajo práctico, la idea era que puedan representar mecanismos a través de maquetitas a escala y de movimientos. Lo mismo con el tema de programación. Hay algunos sistemas de programación que se usan, como por ejemplo el App Inventor del MIT, que utiliza un sistema similar al Scratch, donde uno mueve partes de la programación por bloques, y entonces uno puede programar en la computadora, escanear con un celular, y después poder ver en el celular cómo es la interfaz en la que puede interactuar con su lavarropa sin tener que estar enfrente del lavarropa y pudiendo estar en otro lado haciendo un control. Entonces, toda la parte de programación y de los sistemas electrónicos y eléctricos que controlan el lavarropa, en toda esta parte de la interfaz comunicacional se incorpora lo que veíamos al principio de los pictogramas, de la comunicación, de los materiales y de cómo me devuelve la máquina lo que está pasando adentro de la máquina, pero también con esto podría probar de alguna manera pequeñas aplicaciones que ya hoy existen para el control de electrodomésticos dentro del hogar y probarlas directamente teniendo una muestra en un celular, por ejemplo, ¿no? Después requerirían de programaciones más complejas, pero por lo menos en esta instancia podría ser una parte de prueba para ver cómo se comportaría. Y después en la última parte, en la parte de la entrega de la última semana, la idea es que entreguen todo el material explicativo digital, planos técnicos y que hagan una exposición oral en la cual ellos puedan de alguna manera comunicar técnicamente lo que sucede en el producto y también respecto del comportamiento humano y de la interfaz que implica, cómo uno le comunica lo que veíamos antes, ¿no? De la relación entre lo que pasa dentro del producto, lo que el producto me devuelve, pero también los inputs que el usuario tiene que comandar para poder darle algunas operativas específicas que no estaban preprogramadas. Y con eso terminaría. Me faltó tiempo para meter más cosas, pero bueno. Bien. Toma agua. Sí, Yo, Respirá. yo te diría que Respira, respires. Sí. te respira, tomate un vasito de es agua que o un traguito. Aunque sea. son muchos temas. ¿Sí? Son muchos y son todos muy complejos. Hiciste una buena síntesis. Bueno, yo no. Atana trabaja conmigo hace un año, ya no puedo preguntarle nada. Pregunten ustedes. No, realmente la cantidad de información que tiraste en varios aspectos, ¿no? Desde los técnicos, los pedagógicos, la relación, digamos, con los otros contenidos está más que claro. Yo por lo menos no tengo dudas, no tengo preguntas. Yo puedo hacer, si me permiten. Obviamente. Coincido con Guillermo también, que me parece clarísimo la exposición en muchísimos aspectos. Quería consultarte por un término que repetiste varias veces, que es el de corrección. Me gustaría, si podés explicar un poco el concepto que vos considerás que hay detrás de esa palabra en términos pedagógicos, ¿no? O sea, si vos realmente considerás que lo que hacemos con los estudiantes es una corrección o si es otra cosa lo que se termina dando. Sí, yo usé la palabra corrección, pero ahora que me lo remarcás, hay algo que para mí es muy importante, que es el trabajo colaborativo en el aprendizaje, porque no es solo corrección donde el docente tiene la palabra o tiene la verdad, sino que es un trabajo conjunto donde ambos aprenden uno del otro. Nosotros, el trabajo de docencia, la palabra no es corrección, creo que la palabra es un trabajo colaborativo, es una co-construcción.
hay algo que es bastante más amplio que la corrección. Creo que ahí tuve un fallido cuando me expresé, pero la idea es que el trabajo sea un trabajo conjunto, en el cual las reflexiones sean reflexiones de ida y vuelta, porque justamente a mí me interesa mucho trabajar sobre un método socrático de enseñanza en el cual no se le dice al alumno la respuesta directamente al problema, sino que se le plantean distintas alternativas de reflexión para que solo pueda deducir y resolver el problema que se le está planteando. Y creo que visto desde ese lugar, es como vos decís, no es corrección la palabra, en realidad es un trabajo conjunto porque la reflexión que uno intenta hacerle generar al alumno, genera en el alumno el despertar de otras reflexiones que te traen de vuelta también nuevas reflexiones a vos para cuando haces nuevas correcciones después. Entonces vas sumando constantemente. Así que gracias por marcarlo porque sí, está bueno considerarlo. No, muchas gracias por la respuesta, muy clara. Nada, no sé, si querés preguntarle algo. Yo, la verdad, no. Yo la conozco, sé lo que me va a responder, o sea, no tiene mucho sentido. Gracias, Tanita. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que terminen bien y les sea leve. Gracias. Gracias. ¿Acá, ¿salgo directo acá?